Está con nosotros Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días. Bueno, vemos cada vez más incidencia de la guerra en las previsiones. Esta mañana hemos visto un gráfico de Bloomberg Intelligence que ya sitúa la caída, si se alarga la guerra, del PIB europeo en torno del 1,6%. ¿Se van profundizando en esa misma línea las perspectivas que también en ING vais viendo? ¿Se va profundizando la perspectiva de que Europa es la zona más castigada? Bueno, es la visión generalizada ahora mismo y se está notando también en los mercados, donde empieza a abrirse una diferencia, una brecha entre la rentabilidad de las bolsas norteamericanas y la europea, que es un poco, por desgracia, lo que ya pasó durante la pandemia del año 2020. Pero sí, la estimación inicial que hemos visto en las últimas semanas, tanto la del Banco Central Europeo como la de la Reserva Federal, y también otras que hemos visto en el sector privado, por ejemplo, S&P también sacó unas previsiones del mismo, con las mismas características, apuntaban a un impacto bastante limitado en el crecimiento. El caso más exagerado probablemente sea el del Banco Central Europeo, que dijo que en su estimación central, a la que ellos asignaban mayor probabilidad, que el crecimiento en Europa solo se iba a recortar medio punto comparado con la previsión que tenían antes de la guerra. Esto parecía a todo el mundo excesivamente optimista y es probable que las que veamos en los próximos días sean para recortar más a la baja, incluida la de la Unión Europea. Parece un poquito excesivamente optimista pensar que con medio punto se resume el impacto de la guerra en Europa. Va a ser más profundo, sí. ¿Hace Europa ese giro, ese viraje hacia Estados Unidos a la hora de pedir el gas o a la hora de suplir parte del gas que viene de Rusia? Estamos viendo también que puede haber un aumento de precio del entorno del 40% entre comprarle el gas a Rusia y comprárselo a Estados Unidos. ¿Eso puede profundizar la caída del PIB en Europa por un aumento del precio de las commodities, de las materias primas, que es una de las partes fundamentales de caída del crecimiento en Europa por culpa de esas materias primas? Por supuesto, un encarecimiento de la energía lo que hace es reducir el potencial de crecimiento de un país. Básicamente tú sales, es como salir de marcha con 10 euros. Si has duplicado el precio de todo, de las copas, de la comida, lo que vas a poder hacer es la mitad, ¿no? Eso es lo que ocurre con el crecimiento potencial, ¿no? Entonces, por un lado está el impacto que viene a través del precio. Voy a pagar un 40% más por la misma materia prima, que es gas natural, pero luego está la segunda pata del impacto, que es que es probable que, aunque esté dispuesto a pagar ese 40% más, no tenga acceso, no sea capaz de suplir todo el gas que podría no llegarme a partir de Rusia. De hecho, el acuerdo que se anunció ayer entre Estados Unidos y la Unión Europea era para unos 15.000 metros cúbicos de gas, cuando Rusia provee a la Unión Europea de 50.000. Entonces, incluso con ese, extra que acaba de comprometerse Estados Unidos a entregar a Europa, estaríamos aún hablando de menos de un tercio del gas que necesita suplir. La alternativa, los mercados internacionales, sobre todo Qatar, ¿no?, que es el país que tiene más excedente. Pero esto que está ocurriendo en Europa está ocurriendo en todo el mundo. Es un mercado fungible y no es sencillo para Rusia. No es que ahora Rusia esté vendiendo el gas baratísimo a Corea del Sur o a China. Lo está haciendo, pero no puede cambiar esos gasoductos e instalarlos en aquella zona del mundo. Entonces, la cantidad en el corto plazo es limitada y todo el mundo está luchando por la misma. Entonces, no es sencillo suplantar. Entonces, ahí se juntan los dos efectos. Voy a pagar más caro el que está disponible, pero es que además, incluso si estoy dispuesto, puede ser que no lo encuentre. Centrales, inflación, desde esta semana pasada en la que se terminaron esas reuniones de bancos centrales, ¿se ve un empeoramiento de las condiciones reflejadas por Powell y por los distintos bancos centrales? Está empezando a notarse. Existen muchos indicadores de liquidez, de tensión de los mercados, y sí que se está viendo que es más difícil, es más complejo acceder al crédito en los últimos días. Aún así, eso por algún motivo no se está reflejando todavía en los mercados. Los inversores parecen, haber pasado la primera fase de la guerra, y a partir del 1 de marzo, cuando empezaron a salir noticias acerca de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, han cambiado las gafas y están comprando esa visión un poco bastante optimista de los bancos centrales de que el impacto, la guerra va a ser contenida y que su impacto en el resto del mundo va a ser relativamente limitado. Y eso explica que las bolsas lo han hecho bastante bien y que el activo que está sufriendo es un activo refugio. Si de verdad estuvieran
los inversores creyendo que la guerra va a continuar, que va a haber un deterioro importante en el crecimiento, ahora lo que estarían comprando serían bonos. Y sin embargo, los bonos no lo están haciendo bien, los bonos están perdiendo muchísimo valor, los tipos de interés están subiendo. Lo que están leyendo los inversores es: la guerra no es para tanto en términos de crecimiento, por lo tanto, la prioridad de los bancos centrales ahora mismo va a ser la lucha contra la inflación, y eso se va a hacer a través de subidas de tipos de interés. Por lo tanto, los bonos que yo tengo, que hay ahora mismo en el mercado, no me interesan. Me voy a sentar a esperar a que salgan otros bonos. Esa es una lectura que no casa con un periodo de guerra. Y para terminar, Francisco, este momento de antirricitos de oro que comentábamos esta mañana, contrario al Goldilocks clásico de exuberancia de los mercados, nos lleva inexorablemente a que el inversor debe pensar en materias primas dentro de su cartera, dentro de su patrimonio. Bueno, no inexorablemente, porque si, digamos, mañana se anunciara un acuerdo de paz serio en el que hubiera, digamos, una partición de Ucrania, bajar el nivel militar, probablemente veríamos cómo las materias primas caen de una manera clara. Aquí las materias primas sí que están anticipando una guerra prolongada, ¿no? Hay una especie de desacople entre las materias primas y lo que está pasando en la bolsa, por ejemplo. Pero sí, la materia prima siempre va a cumplir en un entorno geopolítico ese papel de seguro. Y aunque puede ser que si firmara ese acuerdo de paz y la inversión que has hecho en materia prima pierda, no deja de ser interesante tener ese trozo de materia prima, igual que oro o igual que bonos, ¿no? En carteras, digamos, que no son a largo plazo, sí que tienen un papel fundamental para asegurar al inversor ante el potencial desplome de la actividad económica y de la bolsa con ella. Entonces, siempre hay un papel para la materia prima en la cartera de un inversor en un entorno como este. Gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, Francisco. Muchas gracias, un saludo.